Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres por su sangre. Libres soy, libre soy. Hola, un saludo a todos los líderes. Qué bueno poder encontrarnos una semana más. Gracias a Dios que nos conserva la vida, la salud y el ánimo, el deseo de servir en su reino. Le mandamos un abrazo a la distancia y estamos orando por ustedes, por sus familias, para que Dios guarde, Dios proteja, Dios les cuide y les provea en todas sus necesidades. El tema para esta semana lo hemos estudiado en otra ocasión, pero consideré importante, pertinente,
volver a estudiar ese tema. Mateo capítulo 9, 35 al 38. San Mateo 9, 35 al 38 dice así la palabra. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el tema viene basado en este último versículo. La mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, hay mucho trabajo, hay mucha demanda, necesidades por doquier, y los siervos de Dios que atiendan esas necesidades hay pocos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, con mucho dolor. Hemos sabido de fallecimiento de personas, de familia, de conocidos, de hermanos en la fe, de compañeros de batalla. Sé que muchas familias están pasando días de duelo, de tristeza, de sufrimiento a causa de la pérdida de sus seres queridos. Sé que otros están luchando contra la enfermedad, familias completas que están en un proceso de lucha para que la enfermedad pueda salir, pueda desarraigarse de su familia. Hay diversas, son una de otras circunstancias que están golpeando fuertemente a la humanidad. A nuestro alrededor, quizás tú mismo conozcas tu vecino, tu compañero, alguien de tu familia que en ese momento estén pasando por momentos difíciles, estén en medio de dificultades, de pruebas, de luchas a su alrededor. Se hace mucho más difícil para aquellos que no conocen a Dios. Porque quiero decir y aclarar, bueno, que esas dificultades le están sucediendo a todos, cristianos o no cristianos. Sin embargo, cuando uno cree en Dios, pues uno tiene esa fe, tiene a quien recurrir, tiene a quien aferrarse, tiene a quien agarrarse, tiene a quien clamar, ¿verdad? Y puede recibir la palabra rema, la promesa de parte de Dios. Y eso es fundamental, invaluable en los momentos difíciles. Pero las personas que no conocen a Dios, es mucho más difícil para ellos, porque no tienen a quién recurrir, o bueno, conocen a Dios, pero de muy lejos, no conocen la promesa de la Escritura, no saben cómo acercarse a Dios. Bueno, ellos están mucho más vulnerables, mucho más indefensos ante los embates de la adversidad. Hay gente que está sufriendo a nuestro alrededor. Hay personas que necesitan ayuda, que hay personas que en ese momento, mientras yo predico, están en medio de circunstancias sumamente complicadas y se sienten solos y desamparados. Y hay mucha necesidad, pero como dijo Jesús, hay pocos obreros. Hay pocos hombres y mujeres que puedan representar a Jesús a un mundo que tiene gran necesidad. Por eso mi oración al compartir esta enseñanza es que el Espíritu Santo pueda hacernos entender lo que Dios espera de nosotros en este tiempo. Lo peor que podemos hacer es llenarnos de miedo, ¿verdad? Que podamos escondernos, que podamos solamente vivir para nosotros cuando tanta gente a nuestro alrededor necesita. Así que dispongamos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos hable y podamos tomar acciones correctas en base a la palabra de Dios. Lo primero que quiero destacar es que
Hoy es el tiempo de compartir el Evangelio que restaura de manera integral. Cuando piense en el Evangelio, no piense solo en una doctrina, en una iglesia, en un sistema de fe. El Evangelio es un Evangelio que transforma todas las áreas de la vida. Todas, como vamos a estudiar. Dice en el versículo 35, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí nos describe cómo ministraba Jesús a la gente. Cuál era la forma, el método de Jesús para llevar el evangelio del reino a las personas que estaban sufriendo. Lo primero que dice, que él recorría todas las ciudades y aldeas. Y eso es muy claro, eso es algo muy, muy marcado vez tras vez en las Escrituras, que el deseo de Dios desde el principio ha sido que nosotros vayamos a ellos, no que ellos vengan a nosotros. No se trata que nosotros estemos en un lugar y ellos se muevan hacia nosotros, sino nosotros tenemos que ir. Cuando antes de subir al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos, dice, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Cuando estaban en Jerusalén y le dijo, no se vayan a ir, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando llegue el Espíritu Santo será el momento de salir y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, la estrategia de Dios para ayudar a un mundo sufriente es que nosotros tenemos que movernos, es que nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Necesitamos acercarnos a las personas, necesitamos buscarlas, crear puentes de amistad con los que están a nuestro alrededor. Ese es como lo primero que necesitamos hacer. Porque quizás tú digas, bueno, ¿y quién tiene necesidad? Yo no conozco a nadie. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor tu vecino de toda la vida no platicas con él. A lo mejor tu compañero de trabajo por muchos años, realmente no sabes cómo está su familia, cómo están sus hijos, cómo está su salud. Entonces necesitamos en ese tiempo tender puentes de amistad, acercarnos con un interés genuino, con un interés verdadero a la gente. Algo que tenemos que romper es que en ese tiempo el aislamiento ha ido permeando el estilo de vida de la sociedad, el individualismo, el anonimato. Quiero darles algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, el celular es una herramienta de comunicación, una herramienta de trabajo, pero también es algo que puede aislarte. Entonces, a veces estamos en una mesa sentados y todos estamos en la mesa, pero todos estamos ahí con el celular, ¿verdad? Y en vez de platicar, en vez de qué pasó, cómo estamos, qué vamos a hacer, cómo te ha ido, cada uno está, o sea, estamos ahí, pero estamos fuera porque estamos, a veces hay sobre todo los jóvenes que usan sus auriculares, sus audífonos, y se lo ponen y se aíslan, realmente se aíslan, ellos están encerrados en su mundo, escuchando música, no sé, viendo un video, ya no son conscientes de lo que pasa a su alrededor, ya no pueden darse cuenta de qué sucede, de cómo están las personas a su alrededor. Aún cuando tenemos alguna reunión así en videollamada, en alguna de las aplicaciones para reuniones virtuales, hay personas que no prenden su cámara, no lo prenden, o sea, prefieren el anonimato. Es como, sí estoy, pero no estoy, ¿verdad? Es como, bueno, sí voy a participar, pero realmente no quiero profundizar, no quiero ir más allá, ¿no? Sino solo un mero oyente. Esa sociedad es una sociedad individualista, es una sociedad sola, es una sociedad que quiere vivir en el anonimato. Pero esas mismas patrones de conducta que se han establecido, eso nos ha dejado más vulnerables. Porque ahora, al estar aislados, al estar solos, al estar lejos de los demás,
entonces pues no tenemos amigos, no tenemos verdaderos amigos, no tenemos a quién recurrir, a quién contarle, a quién buscar, no tenemos a saber a quién podemos acudir cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, el mandato de Jesús es: acércate a las personas, crea puentes, establece relaciones, que ellos puedan ver en nosotros un interés genuino. Realmente nuestro interés no es que vayan a la iglesia, nuestro interés es que ellos conozcan a Jesús, puedan saber quién es Jesús, lo que hizo por su vida y lo que quiere hacer a su favor. Entonces necesitamos salir, ¿verdad? No estemos aislados. No estemos ahí como en una isla de aquí estamos bien y los demás no nos importa, sino podamos interesarnos por los demás. Jesús recorría las ciudades, recorría las aldeas, Él se acercaba a las personas, Él iba donde estaban las personas, Él veía de primera mano la necesidad y podía experimentar las circunstancias cotidianas de las personas, y él ese acto de ir era para enseñar y predicar. Ambas cosas son importantes y complementarias. Yo quiero explicar sobre eso. Enseñar quiere decir dar instrucciones prácticas para que la persona a la que le estoy dando esas instrucciones pueda realizar la tarea o pueda ejecutar lo que yo le estoy diciendo. Un ejemplo está en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice así: y aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense cómo se usa el término enseñar. O sea, la idea de los discípulos era: queremos que tú nos muestres, queremos que tú nos des las instrucciones paso a paso de cómo debemos orar. El resultado de esas instrucciones que iban a recibir de parte de Jesús iba a dar como resultado que ellos pudieran orar. Y le dicen, Juan le enseñó a sus discípulos, queremos que tú nos enseñes también. Entonces la enseñanza tiene que ver con algo práctico. Es como decirle a una persona: mira, te voy a enseñar a cocinar tal cosa, ¿verdad? Y acércate, velo, mira, vas a tomar esto, lo vas a hacer así, lo vas a picar y luego vas a poner el sartén y le empiezas a dar paso a paso. La persona está aquí a tu lado, está mirando, tú estás haciendo las cosas, porque la enseñanza debe ser algo práctico, algo visible, algo que se demuestra. No es como una clase teórica, sino es una clase práctica. Y entonces tú lo vas haciendo y lo vas explicando, y la persona está a tu lado, está fijándose, está haciendo preguntas. ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué lo cortas así? ¿Y cómo sabes cuándo lo vas a echar? ¿Y cómo sabes que ya está bien, que ya le vas a apagar al fuego? O sea, todo eso es parte de la enseñanza. Y los discípulos dicen: enséñanos a orar, para que cuando Jesús le diera las instrucciones, ellos fueran capaces de orar por sí mismos. Ese es el objetivo de la enseñanza. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ese es como se transmite el conocimiento, se transmite la fe, se transmite la experiencia y los valores de la palabra de Dios mediante la enseñanza. Recuerde, cuando piense en enseñanza, no piense en una clase como ahora la que yo estoy dando, ¿verdad? Sino es algo práctico. Es decir, vamos a hacer eso, siéntate, acércate aquí, voy a hacer esto y quiero que lo veas, quiero que te des cuenta cómo lo hago paso a paso, quiero que hagas preguntas si algo no entendiste. Y el objetivo de esa enseñanza es que al final tú la puedas poner en práctica, que tú ya te lo enseñé y ahora tú eres capaz de realizar lo mismo, porque ya aprendiste, y al aprenderlo tú podrás enseñárselo, transmitírselo a otra persona. Así que Jesús andaba enseñando, pero también dice que andaba predicando, y la palabra predicar tiene que ver con divulgar, ser uno que lleva noticias. En la antigüedad existía alguien que se llamaba el heraldo. Era un mensajero enviado por el rey normalmente,
y él llevaba en su mano un rollo que era el anuncio, la noticia que iba a dar. Y entonces la tarea del heraldo era ir de lugar en lugar. Él llegaba a un lugar y se paraba en la plaza pública, en un lugar importante, un lugar donde la gente llegaba. Y se paraba y empezaba a llamar a la gente. Traigo una noticia de parte del rey, traigo una orden, traigo una ley, traigo un edicto, traigo una encomienda. Y él empezaba a invitar a la gente, a llamar a la gente. Entonces la gente venía a la plaza, se congregaba, se reunía y él agarraba y abría el rollo y empezaba a leer. Dice, esa es la noticia que traigo. Y empezaba a divulgar, a proclamar, a dar a conocer. Eso significa predicar. Mire lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahí no dice que Jonás entró a enseñar. Recuerda que la enseñanza es dar instrucciones paso a paso. Allí él se paraba en un lugar público y él invitaba a la gente. Tengo un mensaje de parte de Dios. Tengo una noticia que darle de parte de Dios. Y cuando la gente se reunía, él entonces le daba el mensaje. Y él seguía caminando, llegaba a otro lugar, se paraba, repetía el mismo proceso, lanzaba la invitación pública, la gente se acercaba y él daba el mensaje. Y así fue recorriendo la ciudad, predicando, hablándole a la multitud. Entonces podemos ver la diferencia entre enseñar y predicar. Recuerden, los dos son importantes. No estoy diciendo que enseñar sea mejor que predicar o predicar a hacer. No, sino ambos se complementan. Por ejemplo, la enseñanza es para grupos pequeños, no para multitudes. Si yo voy a enseñar algo, va a ser algo como más íntimo, más cercano. Es un ejemplo, como tomando el ejemplo de la comida. Si yo digo, les voy a enseñar a preparar tal platillo, pues no pueden haber 50 o 80 o 100 o 200 personas porque no van a ver nada. Entonces ahí se requiere pues que estén cerca de mí unas 4, 5, 6 personas y puedan seguir paso a paso el proceso, puedan acompañar y ver las instrucciones para que ellos puedan hacerlo después allá en su casa. Entonces la enseñanza es para grupos pequeños, es algo cercano, es algo íntimo, y predicar es para grupos grandes, para multitudes, para mucha gente. Y Jesús usaba ambos métodos. Mire lo que dice, un ejemplo está en San Marcos capítulo 4, versículo 1 y 2, lo que le llamamos la parábola del sembrador. Escuche lo que dice Marcos 4, 1 y 2, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, hasta ahí. Versículo 10 y 11. Cuando estuvo solo, primero mucha gente le estaba predicándoles. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, ya un grupo más pequeñito, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces, a la multitud les predicó, le dio las parábolas del sembrador. Cuando él se quedó solo, los que estaban cercanos, el grupo pequeño se le acercó y le dijeron, maestro, no entendimos esta parábola. ¿Qué nos quiere decir? Explícanoslo. Y él entonces dice, bueno, a ustedes se los voy a enseñar. A ustedes les voy a dar la instrucción mucho más clara, mucho más precisa. Vean cómo Jesús usaba ambos métodos. Él le predicaba a mucha gente, pero también le enseñaba a grupos pequeños de gente. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. Es cierto que hay momentos donde tenemos que predicarle a mucha gente,
pero también hay momentos y hay ocasiones donde necesitamos reunirnos con una persona, con dos personas y darles instrucciones prácticas, instrucciones precisas, que ellos puedan mirar más de cerca lo que le estamos mostrando y de esa manera ellos lo puedan llevar a la práctica, ellos puedan hacerlo. Entonces, ambos métodos son útiles para llevar el evangelio. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es el tiempo de compartir el evangelio de forma integral. Hay que salir, hay que contactar a la gente, hay que relacionarnos con las personas, hay que crear puentes de amistad, hay que tener compañerismo con ellos, hay que predicarles cuando son muchos, hay que enseñarles cuando son pocos, hay que darles instrucciones generales, hay que darles enseñanza práctica. El evangelio tiene que ser enseñado de forma integral. Ese es el tiempo. Estamos en un tiempo donde es necesario hacerlo. Lo segundo que quiero destacar es que es el momento de darnos cuenta de las necesidades de los que están cerca de nosotros. Hay que darnos cuenta de lo que pasa con la gente a nuestro alrededor. Versículo 36 de Mateo 9 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice, al ver la multitud. Esa palabra ver quiere decir percibir, reconocer o entender su situación. No es solo ver a la persona, sino cuando él veía a las personas, él sabía lo que les estaba pasando. Él percibía su necesidad, su dolor, su tristeza, su desesperación. Él podía darse cuenta de lo que estaban viviendo, de las circunstancias difíciles que estaban pasando. Necesitamos aprender a ver, a darnos cuenta. Necesitamos ser más sensibles. A lo mejor a un compañero tuyo de trabajo está pasando un momento difícil. A lo mejor alguien de tu familia está, la adversidad está golpeando su familia. Y necesitamos ser más observadores. Necesitamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Que nos revele, que nos muestre, que nos señale, que nos ayude a entender la necesidad de las personas. Dice que había unas multitudes, y eso habla de gran número, una masa impresionante de gente, miles de personas. La gente seguía a Jesús porque él traía solución a sus necesidades. Por eso venían de todos lados, trayendo a sus enfermos, trayendo era una cosa impresionante. Dice en otro pasaje que incluso no dejaban comer a Jesús. Cuando él quería comer no podía porque la gente ni un momento le daba reposo, le daba descanso. Y hay un pasaje donde dice que era tanta la desesperación de las personas porque él los atienda, que literalmente se le tiraban encima, caían encima de él. Entonces, una gran necesidad. Y Jesús se daba cuenta, él sentía en su corazón, él podía entender el dolor, la desesperación que la gente tenía. Y él quizá cuando lo miraba a sus ojos, se daba cuenta del temor, de la aflicción que había en ellos. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver las necesidades. Y cuando hablo de necesidades, a veces uno solo piensa en, que alguien no tiene para comer, que alguien está enfermo. Pero muchas veces hay personas que tienen buen trabajo, que tienen dinero, etcétera, pero ese no es su necesidad. A veces la necesidad es que la gente se siente sola. A veces la necesidad es que las personas se sienten que no son amadas, que nadie se interesa por ellos. Hace unos días yo tuve una experiencia estaba orando por una persona, porque él se apartó del Señor. Estaba orando, estaba hablando, insistiendo, buscándolo,
Y él me ha estado toreando, pero bueno, es su tarea, pero yo estoy cumpliendo mi parte. Y un día iba yo y me lo encontré en el camino y por casualidad nos encontramos. Y todo, y entonces ya al despedirnos yo me acerqué a él, le di un abrazo, le dije, te aprecio mucho, de veras, de corazón estoy orando por ti, sigo orando por ti para que regreses a los pies de Cristo. Eso fue todo, le di un abrazo y me quité. Al rato él me mandó un mensaje y me dice, anoche estaba yo solo en la casa porque su familia no está con él. Dice, y estaba yo desesperado, me sentía yo, no tengo razón de, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? Ya quisiera irme, quisiera salir, huir y todo. Estaba en sus pensamientos negativos. Dice, entonces le oré a Dios, me dice. Él me lo escribió en un mensaje. Dice, entonces le pedí a Dios, si todavía te acuerdas de mí, si todavía me amas, dame un abrazo, dame un abrazo. Y él dice, ese abrazo que usted me dio en la mañana fue la respuesta de Dios, que sí, que todavía me ama, todavía se interesa por mí. Y ya le contesté, le dije, claro que se te ama, claro que nos interesamos por ti y que seguiré orando por ti hasta que tú te reconcilies con Dios. Entonces, a veces la necesidad no es de dinero, no es de hambre, no es de enfermedad. A veces la necesidad es que alguien te escuche, que hay personas que están buscando a quién le puedo contar, a quién le puedo decir, pero no tengo amigos, pero nadie me hace caso, pero para nadie me toma en cuenta. O sea, a veces alguien lo que necesita es que lo escuchen. A veces alguien necesita una pequeña caricia, ¿verdad? Un toque de afirmación. Esas son cosas, o sea, cuando hablamos de ver la necesidad, no solamente piense en las más obvias, sino hay necesidades que la gente tiene que no quiere mostrar, que no quiere expresarlas. Yo le pido al Señor que abra nuestros ojos para ver la necesidad. Hay mucha necesidad. Jesús no solo veía a la gente, Él sabía lo que le estaba pasando. Mire lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 2 y 3. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, ahora el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? En ese pasaje dice que Jesús llegó a un lugar donde había mucha gente enferma. Dice una multitud, muchísima gente, todos tenían necesidad. Y sin embargo Jesús fue a una persona específica, una persona que ya tenía mucho tiempo sin poder caminar. Entonces Jesús sabe la necesidad. Él no ve solo el montón, ¿verdad? No ve, son muchos, no, sino Él sabe lo que le pasa, Él entiende su dolor, Él conoce sus temores, Él puede percibir la aflicción de su corazón. Jesús conoce la necesidad de las personas y que Dios nos ayude a poder ver la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor. Y dice que cuando Él se dio cuenta, cuando Él percibió su necesidad, tuvo compasión de ellos. Esa palabra compasión es una palabra muy intensa, muy intensa. Voy a tratar de describirles lo que es la compasión. Estoy seguro que en algún momento de su vida lo que voy a explicar ahorita, usted lo ha sentido. La palabra compasión dice sentir que las entrañas se mueven. Las entrañas son los intestinos. Entonces, no sé si ha vivido esa experiencia.
donde usted hay alguna circunstancia así complicada, de susto o de alegría, y de pronto, cuando pasa eso, especialmente, bueno, cuando uno se asusta, ¿verdad? Siente aquí en el vientre como que se mueve, como que quiere subir, como que quiere salir por la boca, así más o menos, ¿verdad? Esa es la sensación. Literalmente las entrañas se mueven, eso es lo que significa compasión. Sentir que las entrañas se mueven, conmoverse. ¿Sí? Tú experimentas esa sensación como se me hizo un hueco en el estómago, sentí como se movió. Esa sensación que te describo, eso es la compasión. Dice Jeremías 31:20. Jeremías 31:20 dice así, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión. Esa compasión es que tú ves la necesidad y de pronto, es eso que nace en ti, que te hace experimentar como ese malestar, como esa sensación de dolor, de interés, de amor realmente. Y dice que en Lucas 15:20 dice, hablando del hijo pródigo, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, es esa compasión, ¿no? A misericordia. Cuando su papá lo vio, porque también de alegría se mueven las entrañas. De pronto, cuando algo pasa que te alegra, sientes como, se sacude por dentro de tus entrañas, ¿verdad? De alegría, de felicidad, así como de dolor y de angustia también, de temor, también de alegría. Las entrañas se mueven. Y dice que cuando Jesús vio la necesidad, dentro de él nació un amor inmenso. Nació un deseo de ayudar, un deseo de buscar la solución para cada una de esas personas que estaban sufriendo. Y esa compasión nos impulsa a actuar. Cuando tú sientes compasión, vas a actuar. Cuando tú te llenas de misericordia por alguien, ya no vas a estar tranquilo. Ya no vas a ser indiferente, ya no vas a ser egoísta, sino esa compasión es una fuerza poderosa que nos impulsa para poder ayudar a los demás. De hecho, el nombre de Dios, cuando se le revela a Moisés, él le dice, yo soy Jehová. Dice, lento para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo, dice, compasivo. Dios es compasivo, inmensamente compasivo. Y dice que él sintió compasión porque vio la condición de la gente. Estaban desamparados y dispersos. Esa palabra quiere decir alguien que se pierde, que de pronto te pierdes. No estoy hablando que vas en tu carro y te pierdes, no. Estoy hablando que estás en el campo, estás en el monte, en el bosque, y pierdes el rumbo. Y empiezas a caminar buscando regresar a tu campamento o donde están las otras personas, pero te desorientas y te pierdes
y empiezas a caminar y vas entre piedras, vas entre árboles, vas subidas y bajadas y no llevas agua y empiezas a sentir sed y empiezas a sentir cansancio y ya para ti caminar es difícil, estás perdido, no hay nadie a tu lado, no hay quien te ayude. Llega un momento que estás agotado, que ya te sientes abandonado a tu suerte, que ya dices, ya, aquí voy a morir, ya no puedo más. Nadie me va a ayudar, nadie va a saber dónde estoy. Estoy condenado a morir aquí solo, desamparado. Y esa era la condición de esas personas. Tenían problemas, tenían enfermedades, estaban luchando con circunstancias difíciles y a pesar de todos sus esfuerzos no habían podido salir, no habían podido buscar una solución. Llegó un momento que ya estaba desfalleciendo, como decir, ya no hay esperanza, ya no hay remedio. No, nadie nos va a ayudar aquí, así nos vamos a quedar, así nos vamos a morir. O sea, esa era la condición de las personas. Recuerde que la gente sin Cristo está vulnerable, está indefensa, no tiene posibilidad de salir adelante. Y Jesús pudo ver y pudo sentir ese estado de la gente, la desesperación, el temor que había en ellos. La gran necesidad de ser ayudados, de ser guiados, de ser orientados, de que alguien se interesara por ellos. Y esa era la gran necesidad. Y Él fue movido a compasión. Quiera Dios que ponga compasión en nuestro corazón. Que podamos ver lo que sucede a nuestro alrededor. Quizás en nuestra misma casa. Quizás si tú eres un padre de familia, quizá no te has dado cuenta de lo que le pase a tu esposa. Si se siente sola, si siente que no es apreciada, o quizá tú tienes hijos y no te das cuenta de lo que está pasando, de lo que están viviendo, de las luchas que están teniendo. Que Dios nos dé ojos para ver, para percibir la compasión, la necesidad de las personas. Que Dios ponga en nosotros ese amor que nos impulse a actuar, que nos impulse a ayudar, a ir por ellos, a rescatarlos de esa condición tan triste en que se encuentran. Y lo tercero, dice en el versículo 37 y 38, dice así: entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha. Esas palabras lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. Siendo Él todopoderoso, siendo Él ese Dios tan grande que sanó a todos los que se acercaron a Él, Él mismo dijo, es imposible que yo solito pueda atender a toda esta gente. No hay manera de que yo pueda solucionar la necesidad de todos ellos. Puedo ayudar a muchos, pero no a todos. No porque no quisiera, simplemente porque una sola persona no puede ayudar a todos. Y Él reconoció que la necesidad más grande en este momento es que se levanten más obreros a ayudar a los que están perdidos. Necesidades siempre ha existido. Ahora se ha agudizado más, pero siempre ha habido necesidades. Pero los obreros son los que escasean. Los obreros, las personas que vean la necesidad, que sientan compasión y que se levanten para ayudar. Eso es indiferencia, es lo peor que ha golpeado al cristianismo. Que Dios ponga en nosotros compasión, que Dios nos ayude a ver la necesidad. Hay tanto por hacer, hay tanto a personas a quienes ayudar, hay tantas oportunidades para llevar el evangelio transformador. Se necesitan más obreros. Eso no es algo humano, no es algo que se le puede imponer.
porque yo no puedo obligarte a que tú lo hagas. La iglesia no puede como amenazarte para que tú lo hagas. Eso es obra de Dios. Se necesitan los obreros. La respuesta de Dios a las necesidades a nuestro alrededor es obreros, obreros, que se levanten, hombres y mujeres dispuestos a poner su mano en el arado y trabajar hombro a hombro con Dios para rescatar a los perdidos, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos y para traerles salvación a los perdidos. Y Jesús dice, vamos a orar. Pídanle al Señor de la mies que levante a los obreros. Nuestra oración en ese tiempo debe ser esa: Señor, levanta más obreros. Señor, toca el corazón de tu pueblo. Toca mi corazón. Porque aún yo puedo ser un líder, pero ser indiferente. Yo aún puedo tener una célula, pero pues no interesarme de lo que pase por la gente. Pero oremos para que Dios levante los obreros, que vayan. Esos obreros que como Jesús recorran las aldeas, recorran las ciudades, enseñen, prediquen. Esos obreros que vean la necesidad, esos obreros que sientan compasión, esos obreros que se permitan ser usados por Dios para traer la sanidad a un mundo que está sufriendo. Hoy más que nunca se necesitan los obreros. Oremos al Señor porque se levanten los obreros. Oremos al Señor para que despierte el corazón, el espíritu de más personas que puedan sumarse, que puedan levantarse como hizo el profeta y dijo, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Y a veces el tope que tenemos es que yo no sé hablar, es que yo no estoy preparado, es que a mí me falta mucho, pero lo único que Dios necesita es alguien que diga, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Mándame a mí, úsame a mí, Señor, aquí está mi vida. Adelante, lo que te pueda servir, en lo que tú me quieras usar, aquí estoy. Eso es lo que el Señor está esperando para ayudar a esa multitud tan grande que está en momentos difíciles. Que cada uno de nosotros le clamemos al Señor, le pidamos que levante más obreros, que ponga en nosotros compasión, que ponga en nosotros amor, interés genuino por las personas, la determinación de poder ser de bendición para ellos. Que quite todo egoísmo, toda indiferencia de nuestra parte. Hay mucha necesidad. ¿Cómo responderemos? Como Jonás, que salió huyendo. Jonás dijo, no, yo no quiero responsabilidades, yo me voy para Tarsis. O como Isaías, que dijo, aquí estoy, cuenta conmigo. Que podamos responder correctamente a la invitación que el Señor nos hace en ese día. Oremos, Padre, pon en nosotros compasión. Pon tu amor en nosotros, Señor. Que podamos ver lo que tú ves, que podamos sentir lo que tú sientes, que podamos amar como tú amas, que podamos valorar, apreciar a las personas, porque tú las amas. Señor, quita toda indiferencia, quita toda frialdad en nuestro corazón, quita todo temor que quiera venir a nuestra vida, que nos impida ser luz, ser la sal de la tierra en ese tiempo. Señor, que nuestra vida sea rendida hoy para tu servicio, que tú nos lleves a esas personas, a esas familias, a esos lugares donde necesitamos llevar la palabra, que use nuestra vida para traer esperanza a aquellos que no la tienen. Espíritu Santo de Dios, abre nuestros ojos, ayúdanos a mirar lo que tú miras. Ayúdanos, Señor, a poder ser sensibles a tu voz y ser valientes para poner la mano en el arado y servirte. Hay una gran cosecha que recoger.
Hay tanta gente que necesita de ti, tantas personas que están desamparadas y dispersas, que no tienen quien los guíe. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento de bendición, a ser luz para ellos, a ser esa gracia tuya para tocar, para alcanzar su vida y que sean transformados. Nos ponemos en tus manos. Levanta más obreros, despierta más hombres, despierta más mujeres, despierta más jóvenes que estén dispuestos a ser de bendición para muchos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, hazlo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Le quiero decir que ya vamos a iniciar el último curso del año de Universidad de la Vida, el sábado 18 de septiembre. No es este sábado, es el otro sábado. El sábado 18 de septiembre iniciamos el último curso de Universidad de la Vida, así que las inscripciones están abiertas. Ese domingo, cuando usted venga, puede acercar a sus discípulos nuevos para que tomen la Universidad de la Vida, para que se registren. Recuerde que el sábado 18 de septiembre iniciamos la Universidad de la Vida. Y ya estamos en la recta final de capacitación destino, los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y nuestros cultos 9, 11:30 y 6:30 de la tarde. Le mandamos un abrazo y le pedimos que se cuide mucho. Le pedimos que pueda predicar el Evangelio. Hay mucha necesidad. Mucha gente necesita oír el mensaje de salvación. Que seamos instrumentos para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Bendiciones.